Buenas tardes a todos y a todas. Otra vez aquí en el canal de La Marea. Hoy vamos a inaugurar una nueva sección que vamos a traer todos los miércoles a partir de las 7 de la tarde, que será una charla entre el señor Bob Pop y aquí un servidor para tratar los temas de actualidad dentro de lo que es este mes dedicado al antifascismo que hemos decidido dedicar en La Marea, gracias a por estas ganas que tenía el señor Donald Trump de hablar de antifascismo, pues vamos a hacerle caso y vamos a hablar de antifascismo. Hoy inauguramos, como decía, esta sección y vamos a hablar de noticias de actualidad. No teníamos previsto tampoco, no teníamos el guión todavía, pero la actualidad nos ha obligado un poco a coger sobre la marcha varios temas que han surgido realmente pues, hace algunos escasas horas, otros ayer directamente, ¿no? Y posiblemente habría otra gente que podría hablar mucho más desde primera persona de algunos de estos temas. Por supuesto, porque son temas que a lo mejor ni Bob ni yo sufrimos en nuestras carnes, como es el tema del racismo. Esta sección estaba ya acordada, nos toca hablar de actualidad y vamos a hablar de esto. De todas maneras, sí que os vamos a recomendar que sigáis a las personas que están denunciando esto en primera persona, todos los colectivos y a todas las personas racializadas, activistas, que están denunciando esto día tras día y que tienen mucho, mucho que decir en primera persona y que de alguna manera Bob y yo pues vamos a intentar aportar desde nuestra humilde posición lo que creemos también que es importante. Así que bienvenido, Bob, es un placer conversar contigo, es un placer. Bien hallado, Miquel, para mí también, y creo que está muy bien eso que has subrayado, ¿no? Que nosotros habíamos planteado esta conversación antifa y es verdad que la actualidad habla mucho de abusos racistas, de autoridad, y que nos hemos encontrado con ello y que ni tú ni yo lo vivimos en primera persona. Vamos a tratar de explicarlo o de comentarlo como mejor podamos desde ese lugar de privilegio que disponemos. Pues así sin más, vamos a empezar con una noticia de la que se hizo eco ayer el país, aunque sí que es verdad que es una noticia de un suceso que ocurrió el año pasado, pero que sí ayer pudimos ver pues un vídeo realmente duro que recogía las imágenes de la muerte de Ilyas Tahiri, falleció el 1 de julio del año pasado en el Centro de Menores de Tierra de Oria, en el municipio almeriense de Oria. Y en esta grabación de las cámaras de seguridad pues se ve cómo intervienen 6 personas en reducir a este joven que al final acaba perdiendo la vida. Quería añadir a esta noticia otra noticia que complementa esto, y es que el gobierno ha desobedecido al Consejo de Transparencia y ha ocultado desde hace mucho tiempo ya los informes relativos a la muerte de esta persona en este centro de menores. Los centros de menores son un espacio, muchas veces cuando oímos hablar de menas, parece como un ente abstracto, ¿no? Y tal. Bueno, pues Ya. esta persona que ha muerto y muchos otros jóvenes están internados en centros de menores donde existe una absoluta falta de transparencia y una opacidad que nadie quiere saber y que realmente pues ocurren cosas tan desagradables como la que acabamos de ver. Sí, y la noticia, Miquel, no es, o sea, es que hay tantos elementos aquí sobre los que hablar, porque la noticia no es solo que haya aparecido ese vídeo, sino que además ese vídeo aparece enfrentado a la sentencia de un juez que dictaminó que había sido una muerte accidental violenta, que me parece un término muy estremecedor. Creo que hay un punto ahí donde esas imágenes a lo que contribuyen frente a una sentencia, al hecho de que esas imágenes sean públicas, contribuyen a que reflexionemos sobre no solo hay una posverdad de los medios de comunicación, sino existe una posverdad en la justicia. Yo no sé si el hecho de que cada vez sea más fácil obtener pruebas e imágenes de hechos objetivos contribuye a que la posverdad tenga que hacerse más sofisticada, no solo en el campo del periodismo, sino también en el campo de la justicia, ¿no? Me parece muy desolador, y por otro lado también me lleva a una reflexión, y es que son imágenes tomadas en un centro de menores y publicadas. Probablemente porque sirven para los fines de justicia que la familia del muchacho asesinado está pidiendo. Pero es muy interesante, como hablando de esto de racialización, racismo y privilegio, protegemos tanto
ciertos menores, pero no protegemos en nada a otros menores, tanto para medios de comunicación como para derecho de imagen, como de intimidad. Y es lo peor y lo más paradójico es que cuando reflexionamos sobre eso, nos damos cuenta de que a esos menores cuya imagen no se protege tanto en los medios, es porque necesitan que se les proteja de otra forma. Y esa imagen que de algún modo se viola sirve para que intentemos que el resto de derechos se respeten. Sí, efectivamente, y además ocurre esta doble vulnerabilización, ¿no? Ya no es simplemente que estés sometido, digamos, a una situación vulnerable, ¿no? Por ser un joven menor de edad, migrante, encerrado, posiblemente sin que hayas cometido ninguna falta ni ningún delito, ¿no? Simplemente por tu condición de migrante. Y Claro. además, encima, pues parece que no pasa nada, ¿no? Si con las imágenes encima de tu muerte, ¿no? Pues también existe esta facilidad, ¿no? Para reproducirlas, que cabría pensar que si fuera de un menor blanco con DNI español, a lo mejor pues las cosas serían de otra manera. O sea, totalmente distinto. Y por otro lado, a mí al leer las noticias, a mí me ha llamado mucho la atención cómo parte de la discusión o del debate es si se ha cumplido o no se ha cumplido el protocolo. Me parece muy importante que no reflexionemos o no nos planteemos si se ha cumplido bien el protocolo que existe, sino, coño, vamos a dar una vuelta a ese protocolo porque me parece absolutamente salvaje. Hmm. Alguna cosa falla, ¿no? Cuando hay menores de edad en una situación de extrema vulnerabilidad. Y segunda, cuando además ocurren estos hechos tan dramáticos, ¿no? Y tan despreciables, ¿no? Que están encerrados, ¿no? En una prisión para menores, Sí, ¿no? Y encima como que no queremos saber, ¿no? Como que esto está pasando, ¿no? En todas las ciudades, es como los CIES también, ¿no? Lo tenemos al lado de casa, gente que simplemente es una falta administrativa como tener el DNI caducado y están en una situación que están en tu barrio, encerrados, personas que no han cometido ningún delito. Pero hemos normalizado de esta manera también este racismo institucional, al fin y al cabo, ¿no? Que nos parece sí, es, hasta normal. es que es que yo creo que va más, es más perverso que normalizar. Yo creo que tiene que ver con cierta ceguera voluntaria. O sea, es como dejarnos muy claro, incluso de manera involuntaria, en qué lugar estamos nosotros. Y es en el lugar de no queremos que eso afecte a nuestra vida y de hecho formamos parte de los privilegiados a costa de esa gente que lo está pasando mal. Con lo cual, por otro lado, es hasta hipócrita denunciarlo cuando nos estamos beneficiando de un montón de posibilidades que ellos no tienen y que estos centros están promoviendo que sea imposible que tengan. Yo, por ejemplo, estos días durante la cuarentena y el confinamiento, claro, ha habido un intento gubernamental de ayudar a la gente en situación de exclusión. Pero a la gente en situación de exclusión, en muchos ayuntamientos, censada, gente administrativamente localizable, pero la administración no ha contado con la gente que vive en una especie de limbo legal y administrativo. Y es muy interesante cómo a esa gente sí que le ha ayudado a los colectivos de los barrios, que no te pedían el DNI ni la partida de empadronamiento para ayudarte con comida o con la ayuda necesaria, ¿no? Yo creo que eso también nos debe hacer reflexionar cómo la ayuda ciudadana ha sido bastante más democrática que la institucional. Sin ninguna duda. Y esto además me lleva a hablar de un informe que salió publicado ayer que se titula Racismo y xenofobia durante el estado de alarma en España. Sí. Sus autores y autoras son Esther Mamadou, Youssef Fouled, Isabel Mamadou y Lidia Vicente Márquez. Yo os lo recomiendo encarecidamente porque además la verdad es que muchas de estas noticias han pasado la mayoría desapercibidas, absolutamente, ¿no? Pero está muy bien que se recojan este tipo de casos. Luego le daremos promoción en el Twitter de La Marea y en otros canales, pero es importante que haya gente que precisamente esté notificando todo este tipo de situaciones que además, como recoge este informe, pues se ceban con los más vulnerables. Yo, durante este estado de alarma, también me he dedicado a recoger algunas imágenes de abusos policiales y tal, pero la verdad es que se nos han escapado muchas situaciones que hay que agradecer a la gente que ha estado alerta y que ha podido, de alguna manera, retratar esta realidad, que no es que queramos ocultar, es que incluso
peor aún, mucha gente incluso justifica, ¿no? De que te Exacto. den 2 guantazos si te estás saltando el estado de alarma, ¿no? Sí, es que yo creo que eso lo vivimos al principio, en esa especie de policía en los balcones, que además, claro, si quien recibía los guantazos era gente racializada, la justificación era aún mayor con esta componente racista que todavía tenemos la desfachatez en España de asegurar que no tenemos. A mí lo que también me ha llamado mucho la atención al leer este informe del que hablas, que me has mandado estos días y esta mañana que me he leído, es que es curioso cómo los casos que aparecen en el informe en muy pocos medios de comunicación han aparecido, mientras que hemos visto repetirse hasta la saciedad la noticia de un policía municipal que le pagaba 2 potitos a un señor que los había robado de un supermercado. No solo salía en los medios, sino en la cuenta oficial de Twitter de la Policía Nacional. Yo creo que es muy interesante que asistamos a esta paradoja, ¿no? Eh, Obviamente, los abusos de poder y por parte de instituciones racistas existen. Entiendo que no los van a convertir en su bandera, pero es llamativo también que utilicen bonitas anécdotas del día a día para mostrar una imagen que poco tiene que ver con la que hemos visto en informes como este o en situaciones como la que hemos vivido, lo que se vivió en Lavapiés con el Mantero, las que se han vivido en Barcelona. Yo creo que una cuenta oficial también debería plantearse la autocrítica. Esto precisamente me lleva a tratar otro tema que ha salido hoy en la prensa catalana, recientemente, Ujú. esta mañana, que trataba sobre un reconocimiento que hacía el jefe de los Mossos, Eduard Sallent, que existe un perfil étnico en las identificaciones policiales, es decir, admite que hay identificaciones por perfil étnico, ¿no? Y asegura incluso que es un hecho universal en todas las policías y que, bueno, que hay que corregirlo con formación y concienciación. Esto ya pasó, además, porque se admitió incluso que habían órdenes de los superiores de hacer estas identificaciones por perfil racial y encima que lo hemos visto todos y todas en las bocas de los metros, en las estaciones, etcétera, ¿no? Entonces, esto es una muestra evidente, no, evidentísima, de que existe racismo dentro de algunas instituciones o órdenes racistas. Ya no por hablar de racismo si quieres, pero órdenes racistas existen. Sí, y además hay una cosa que a mí me parece muy oscura y es que se identifiquen esas órdenes racistas y estos métodos de identificación con sesgo racista con la capacidad de la policía de ser más eficiente. Es decir, se considera que es un filtro de eficiencia. Es decir, que empiezan identificando a gente que podría ser sospechosa porque el prejuicio, el racismo nos dice que hay más posibilidades según ese sesgo terrible. Y entonces, no solo no se considera racista, sino que se considera profesional. Y cuando mezclamos lo profesional con lo racista, estamos en un punto, yo creo que necesita mucho trabajo. Y yo, por otro lado, sí conozco gente dentro del cuerpo de policía que está trabajando muy duro en cambiar esto. Pero es muy complicado cambiar esto. De hecho, el otro día leía un informe sobre qué pasa cuando un juez dicta una sentencia contra un policía por abusos policiales. ¿Quién paga esas sentencias cuando hay una indemnización? Las pagan los ayuntamientos. ¿Qué tiene que ver eso muchas veces con la carrera de la gente? Poco. Tiene algunos días en los que es inhabilitado, deja de tener empleo y sueldo, pero continúa con su trabajo. Y ni siquiera le afecta su condición económica. A mí, de hecho, hay una serie que a mí me mola mucho, que transcurre en Chicago, no tiene nada que ver con esto, que es The Good Fight, que es de abogados afroamericanos, y es muy interesante cómo te das cuenta de que gran parte de los ingresos de los abogados, de ese grandísimo buffet millonario, viene del dinero que le han sacado a los ayuntamientos por abusos policiales. Como espectador, cuando ves que un buffet puede ser absolutamente lujoso y exitoso a costa del dinero que consigues de las instituciones públicas por abusos policiales a personas afroamericanas, te hace reflexionar mucho sobre el asunto. Sí, además, esto me lleva también a un debate que ha habido estos días, ¿no? Sobre el tema del racismo en general, ¿no? Y que mucha gente decía que no es racismo, es aporofobia. Claro, cuando un policía te para en la boca del metro,
no te No pide sabe que eres pobre o no. la declaración de la renta. O sea, te para por tu color Exacto. de piel. Y da igual que seas jugador de la NBA que seas un vendedor ambulante. Es decir, por Bueno, supuesto que hay racismo. y no solo eso, sino que yo creo que están unidas, pero en el prejuicio. Es decir, yo creo que en la mente de ese policía o de ese guardia de seguridad lo que va es, primero, el racismo y a eso, a sus prejuicios racistas incluye la polafobia. Es decir, si eres racializado, además serás pobre, lo da por hecho. Con lo cual es un doble prejuicio con tirabuzón. Claro. No, y encima decía, no, pero si vas, eres un negro con un Ferrari, seguro que no te paran. Y yo, seguro que sí que te paran porque pensarán que lo has robado o que eres un traficante. Claro, Seguro, sí, efectivamente. sí. Sí, 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 Entonces, sí. y esto me lleva también a otra reflexión, que hablando de cómo actúan las administraciones públicas en los casos del tema de los abusos policiales o las ilegalidades que cometen los funcionarios públicos, y es este corporativismo que existe en todos, bueno, en todos los gremios no, creo que no, pero en la policía es exagerado. Yo, por ejemplo, ayer se conocía la noticia de que habían condenado al inspector de los Mossos de Escuadra, Jordi Arasa, a 2 años y 4 meses de prisión por el desalojo de la acampada del 15M, hace ya bastantes años. Y además Sí. este agente de los Mossos, este inspector, es bastante conocido por sus, digamos, por varios episodios, digamos, ¿no? Y la gente de los movimientos sociales en Cataluña lo conoce bien y sabe perfectamente de qué persona estamos hablando, ¿no? Hoy, sin embargo, ha recibido la solidaridad de todos sus compañeros que han manifestado, además, que están de su lado, que no se preocupe, que no pasa nada, y encima el jefe de los Mossos lo ha apartado de los antidisturbios, pero lo ha mantenido en el cuerpo. Es decir, vamos a ver, una persona que lleva un uniforme que se supone que está velando por los derechos y las libertades de todos y todas nosotros, comete actos ilegales o fuera, digamos, su protocolo y no existe un reproche, existe un abrazo. Quiero decir, ¿qué mensaje se lanza a la sociedad? Yo creo que además es un mensaje muy equivocado, es no entender el cambio de los tiempos. A mí me preocupa por varios factores. Primero, por el factor este de corporativismo cruel y absolutamente falta de empatía, pero por otro lado me preocupa muchísimo que piensen que de verdad los ciudadanos vamos a valorar más ese pacto de silencio y esa falta de autocrítica que un cuerpo que tenga que ver con nosotros, porque son servidores públicos de un Estado que estamos conformando entre todos. Ellos forman parte de una violencia, de una capacidad, de un monopolio de la violencia que hemos puesto en sus manos, pero con unas reglas. Y yo creo que no es solamente la violencia lo que tienen que gestionar, pero me parece que eh, hay una necesidad de crear un muro entre su mundo y el nuestro que es sintomático de todo el resto de horrores que podemos ver alrededor. Y yo creo que así no cambian las cosas. Es decir, pensar que de esa sentencia del 15M después de tanto tiempo, pensar que no entendieron en qué lado estaban en ese momento, también me hace preguntarme muchas cosas. Claro, pero sobre todo yo pienso, digamos, egoístamente, si yo fuese un defensor o un miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y un defensor a ultranza de su honradez y su pulcritud, lo último que querría sería ver a alguien defender una actuación Claro. irregular de un miembro de este propio cuerpo que lo que hace es precisamente manchar la imagen del cuerpo y si encima, aún habiendo una condena, salimos a arropar a esta persona que ha sido condenada por cometer un acto ilegal, quiero decir, es tirarse piedra sobre su propio tejado. Es que voy más allá, Miquel. Si yo fuera alguien que entendiera que puedo formar parte del progreso de la sociedad y de la comunidad, entrando en un cuerpo de seguridad, porque las cosas también se pueden mejorar desde allí, hacer un mundo mejor desde allí, con todos esos planteamientos, estas noticias y estas reacciones, ¿cómo me iba a plantear yo entrar allí? Es decir, también hay un problema de sesgo o de filtro inicial que nos lleva a que también unamos nuestros prejuicios, que yo los puedo tener frente a los cuerpos de seguridad del Estado, con ciertas evidencias que son jodidas de discutir. Claro. Sí.
Luego quería sacar otro tema que viene a colación un poco de lo que estábamos hablando de Elías Tahir, el joven que fue asesinado en el centro de menores, y es el de un caso del cual tenemos muy poca información, pero que la verdad me inquieta un poco que ningún medio de comunicación se haya hecho demasiado eco. Yo lo vi en la cuenta de Cale Amenje, un colectivo de personas gitanas que reivindica Sí, pues, estos casos y denuncia estos casos de antigitanismo, y es el de Daniel Jiménez, un joven gitano que entró vivo en comisaría y salió muerto en Algeciras y del cual pues poco sabemos. Yo invito a seguir la cuenta de Cari Amenje también porque están siguiendo el caso y están tratando de esclarecer este tipo de este suceso y denunciar también el antigitanismo, porque muchas veces cuando hablamos de racismo nos olvidamos de uno de los colectivos más castigados en el Estado español. Y es que, bueno, aunque hace 500 años expulsamos a judíos y moriscos, ¿vale? Pero los gitanos se quedaron y los gitanos han sufrido no solo persecución, sino una marginación institucional que hasta el día de hoy. Quiero decir, el sí. antigitanismo, digamos, es un racismo bastante tabú también en España. Claro, es un racismo aún más siniestro porque es un racismo que incluso se niega su existencia. Es decir, el racismo tiene un elemento de odio y terrible, pero que tiene una visibilidad. Pero en el caso del antigitanismo hay una invisibilidad absoluta. Es decir, no es que haya un racismo hacia ellos, es que hay una absoluta ignorancia, salvo en esos casos, como hemos visto, cuando de pronto descubrimos que es cuando necesitan el apoyo decir, en toda esta crisis del COVID también han sufrido muchísimo todo este racismo y invisibilización. Y yo creo que este caso que tú mencionas a mí me tiene bastante preocupado porque creo que tiene que ver con una operativa habitual y donde volvemos a lo de antes, es decir, dónde se está informando, quién está informando y cómo llega eso a la justicia y cómo la justicia luego lo va a interpretar. Entonces, claro, hay un punto donde sí podemos dar visibilidad a estos casos y denunciarlos, pero tienen que llegar a la justicia si queremos un Estado de Derecho. Y cuando llegan a la justicia podemos llegar a sentencias como la que hemos visto en el caso del centro de menores. Yo recogiendo un poco todos estos casos de los que estamos hablando y un poco de la situación en general, sí que querría recomendar un documental que se llama La Cifra Negra, del cual escribimos un artículo en La Marea cuando salió. Está en abierto, luego lo volveremos a colgar en el Twitter de La Marea y en las redes para que lo podáis ver porque está en abierto y habla de la violencia institucional con muchísimos casos, muchos testimonios que hacen un recorrido, digamos, desde que te explican el caso hasta cómo llega a juzgarse y cómo la impunidad es una constante absoluta que de alguna manera también muchas veces, ayer por ejemplo escuchaba a Pachi López negando que hubiera racismo en Ya. España, ¿no? O escuchas a determinada gente que se escandaliza cuando hablas de que en España hay torturas, ¿no? Y bueno, hay condenas, de hecho, por torturas, no pocas, pero las hay, ¿no? Entonces, vale la pena este tipo de documentales, de informes, porque ponen luz sobre un tema bastante oscuro y que además yo creo que llega mucho a, digamos, a este extraño que llevamos dentro, ¿no? Que nos lleva a pensar que si algo mal le ha pasado a este preso o a este detenido o a esta persona es porque algo habrá hecho. O que quizás, Sí. como era tan malo, se lo merecía, ¿no? Y esto a nivel De humano es muy hecho, peligroso. volviendo a la noticia inicial del centro de menores, hay una línea en la noticia que a mí me inquietó mucho al leerla y es, se demostró que no opuso resistencia. Es decir, es que aunque hubiera opuesto resistencia, no merecía que lo mataran. Evidentemente. Entonces, es muy terrible que sea necesaria esa especificación como para hacer que el hecho sea más llamativo, ¿no? A mí también, ahora que hablamos de todo esto, también me preocupa ese filo que hay entre la denuncia de todos los casos que suceden y la normalización. Es decir, me parece igual de grave el hecho de decir en España no hay racismo, no hay abusos policiales, no hay torturas, o que esto empiece a aparecer habitualmente en los medios y lo consideremos algo normal.
no sé dónde está ese equilibrio y no sé el papel que tienen los medios y tenemos los demás, que tenemos un espacio en los medios, para encontrar ese punto de equilibrio, ¿no? Porque también me da miedo, yo creo que eso sí ha ocurrido en Estados Unidos bastante, y es que se acabe normalizando, es decir, se considere que lo normal es que la policía te caché por ser negro, magrebí. Entonces, a mí todo esto me parece que nos lleva a eso que tú decías también antes, ¿no? A enfrentarnos con nuestro nuevo prejuicio. No, es que esto no puede ser normal en ninguno de los casos. Y efectivamente. no podemos nosotros también, igual que hay un filtro policial, un sesgo a la hora de parar a alguien en la calle, no podemos tener nosotros a la hora de asumir que ese sesgo es normal también en nuestra cabeza. Es decir, que le paran porque podría haber hecho algo, porque en nuestra cabeza está la posibilidad, hostia, tenemos que hacer algo con nuestra cabeza. A mí me llamó mucho la atención una cosa, y fue que al principio del estado de alarma, cuando empezamos a publicar algunos vídeos en redes sociales de alguna agresión de la policía a un viandante o una actuación así desproporcionada, mucha gente lo aplaudió, justificándolo como, es que se está saltando el estado de alarma, es que esta persona no debería estar ahí. Casualmente, lo que me llama la atención es que muchos de estos perfiles muy identificados, enmarcados dentro de lo que es la extrema derecha, luego son los que se han manifestado diciendo que aquí estábamos en un estado, en un golpe de estado encubierto y Ya. en una dictadura. Es decir, es esta contradicción, ¿no? Dices, bueno, entonces, ¿dónde está aquí dónde está el tema aquí? Bueno, el tema es el de siempre, ¿no? Es decir, ellos consideran que el espacio público les pertenece, porque lo han pagado ellos, o sus padres, o sus abuelos, o quienes estén allí. Es decir, por lo mismo que les pertenece la cultura y el arte porque ganaron la guerra. Claro. Mira, luego, ya para ir terminando, sí que quería comentar una noticia que publicaba hoy el diario.es en Valencia, y es que la audiencia de Valencia había considerado que pertenece a la libertad de expresión unos tweets de Vox en los que falsa y conscientemente acusaba a magrebís de un abuso sexual que habían cometido ciudadanos españoles. Afirma esta sala que el tuit oficial es claramente ofensivo desde el punto de vista objetivo, pero que, sin embargo, el prejuicio se diluye por cuanto no va dirigido a personas concretas identificadas o identificables, sino contra un grupo étnico. Aquí Claro. abrimos el melón de los Es que es un delitos de melonazo, odio. Miquel. Primero, el melón es, ¿Twitter es un medio de comunicación? Es decir, porque un bulo o una información falsa sí sería condenable en un medio de comunicación, pero no en Twitter. Pero lo que pasa es que esa cuenta de Vox en Twitter sirve para que medios de comunicación se hagan eco de esto y aparezca mm, como eco en un montón de sitios. De modo que, claro que yo estoy de acuerdo con que la libertad de expresión tiene que amparar un montón de cosas, pero creo que las mentiras no son libertad de expresión cuando son comprobable que no es una opinión. Porque yo creo que mentir en un medio de comunicación público ya está considerado como un delito. No solo El mentir, problema es, ¿eh? no solo Dime, mentir, digo, es la intención también de la mentira. claro, sí, pero la intención me parece que se puede manipular de un modo perverso. La mentira, yo creo que el gran problema es dónde está el hecho objetivo en esto. Es decir, y volvemos a lo que decíamos antes del prejuicio. Hay una parte en la que decimos, vale, sí, puede ser que en este caso no fuera verdad, pero encaja con el esquema mental que yo tengo de la probabilidad de que esto sea así. De modo que es que no es solo un delito de odio, va mucho más allá. Lo que está haciendo es fomentar todo lo peor que hay en alguien que quiere que se lo alimenten. Pero claro, a mí me parece que es que el problema de condenar una mentira de este tipo en un medio abierto como Twitter es muy complicado porque Twitter no tiene la necesidad de ser veraz, ni siquiera tiene la consideración de ser un medio de realidad, porque también hace ficción. Entonces ahí entramos en el difícil asunto de, ¿podemos condenar la ficción? Claro, Vox puede aquí decir que hacía ficción.
Claro, pero aquí lo que yo distinguiría una cosa es que Miguel Bosé diga que están los ovnis a punto de aterrizar en la Tierra Bendito Miguel Bosé. y que la Tierra es plana, por ejemplo, Sí, y se ponga un gorrito de plata, ¿vale? Que es su problema. Y otra cosa es que un partido difunda una serie de bulos con la clara, bueno, y la intención evidentemente es algo interpretable, ¿vale? Pero claro. con este sesgo racista, precisamente porque hay 80 páginas web con apariencia de medio de comunicación que se dedican precisamente a difundir el odio de una manera impune desde hace mucho tiempo en base a este tipo de informaciones. Aquí mi reflexión venía por más allá de valorar, digamos, el medio en sí de Twitter, si llega a ser medio de comunicación o no, o si esta intención se puede medir o no, sino en cómo interpreta el detalle, que a mí me llama mucho la atención, es que no va dirigido contra personas concretas, identificables, sino contra todo el grupo. Aquí, lo que hace la Audiencia de Valencia es cargarse la legislación de delitos de odio, pero dinamitarla, porque el delito de odio no va dirigido contra una persona específica, aunque sea el caso, sino es un mensaje a todo el colectivo de personas señaladas. Si yo pinto una esvástica en una sinagoga, no estoy atentando contra el propietario del terreno de la sinagoga, sino estoy lanzando un mensaje a la comunidad judía de que los vamos a exterminar. Entonces, esto es el delito de odio. Luego está el debate de cómo está España interpretando los delitos de odio y cómo los Claro. está pervirtiendo y retorciendo hasta el punto en que los hemos defendido siempre tenemos ya nuestras dudas de cómo podemos defender algo que se está utilizando precisamente para defender a los nazis, para acusar a gente de criticar a la policía, a la monarquía, etcétera, etcétera. Y yo sí creo que aquí también tiene que haber una compensación por parte del Estado de Derecho y del Estado democrático. Es decir, frente al delito de odio, lo que tiene que haber es la implicación directa de todo el mundo que pueda hacer que la vida de toda esa gente a la que estas declaraciones ponen en peligro y juegan con el prejuicio y excluyen y maltratan, se legisle a su favor. Yo creo que legislar delitos de odio sin tener en cuenta que la gente que los sufre necesita una atención, una mejora de condiciones de vida, una necesidad de que administrativamente todo sea más sencillo, me parece un poco un canto a la luna. Es decir, yo prefiero que un Estado se plantee que sea mucho más fácil para alguien administrativamente tener los papeles en regla, dicho de una manera bastante, que al señor que ponga una cuenta que todos los magavíes son unos delincuentes, se le mete una multa. No, no. Yo no quiero que ese tío se le meta una multa. Lo que quiero es que se invierta en que ese tipo al que están poniendo al que están conduciendo a una precariedad inevitable y a vivir en una incertidumbre brutal por culpa de elementos administrativos tontos, tenga la posibilidad de que todo sea más fácil, de que todo sea más rápido y de que todo sea más eficiente. Por supuesto, coincido contigo que una legislación para este tipo de delitos se queda bastante pobre si no existe una reflexión en sí misma del Estado en qué está fallando, incluso también dónde está ese delito de odio interno dentro de las instituciones, ya no delito, sino digamos ese sesgo Claro, homófobo, machista, racista, es etcétera, que ¿no? es como si tú eres víctima de un ataque de odio en la calle y quien está a tu alrededor puede hacer dos cosas, mirar para otro lado o abrazarte. Yo espero que el Estado deje de mirar para otro lado y pase a abrazar. Claro. Pero abrazar ofreciendo lo que tú has Claro, dicho abrazar antes, como puede soluciones. abrazar el Estado, no con una campaña institucional, sino Exacto. favoreciendo la integración y facilitando la vida. Efectivamente, hay un debate muy interesante sobre el tema de los delitos de odio y es un melón que podríamos estar horas y horas hablando. Yo Eh, estoy perdidísimo ahí, te lo confieso, ¿eh? Yo creo detectar que yo estoy a favor de los delitos de odio cuando son contra la gente que me cae mal. Claro, aquí hay un problema y también tengo que decirlo. El problema que tenemos en España con la legislación de delitos de odio no existe en otros países, porque en otros países no se les ocurre pensar que insultar a la policía es un delito de odio, porque la policía no es un grupo vulnerable. Si en Claro, todo caso es un atentado contra la autoridad, que ya tiene su eso figura penal recogida,
pero no es un delito de odio. Es decir, tampoco existe es como, digamos, abrazar el marco que precisamente está intentando meter la ultraderecha cuando habla de el racismo antiblanco, el odio al hombre de los Claro. feminazis, Sí, el el lobby orgullo, LGTBI el contra los LGTBI, heterosexuales, sí. etcétera. Creo que esta legislación, pues no vamos a negar que la judicatura en este país pues necesita, pues igual un poco más que de renovación, de que entren gente realmente progresista, ¿no? En este país, ¿no? Y que le Claro, den ya Miquel, precisamente. pero también un día podríamos hablar de cómo puedes tú llegar a opositar para juez si vienes de una familia trabajadora y tienes que estarte 3 años en tu casa solamente estudiando oposiciones, o te lo paga la familia, o te lo paga el Opus, o te lo paga alguna institución cuyo dinero no sabes muy bien de dónde sale. Con lo cual, si te han pagado la judicatura, probablemente tú tengas que agradecer los servicios prestados. Sin duda, eso es otro melón, ¿eh? Eso da para un programa nuevo, Otro Melonator. para... Que luego, por supuesto, de hecho, es muy gracioso que en España hay una asociación que sea Jueces para la Democracia. Que yo digo, Sí, ¿y los otros? O sea, exacto. ¿qué son? ¿Jueces por la dictadura blanda o de qué va? No, pero es curioso, la verdad es que sí, el panorama judicial en este país. Pero bueno, esto nos debe invitar también a la reflexión, también porque lo que tú decías antes respecto a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a una persona que sea mínimamente progresista, ¿qué garantías le da ese Claro, corporativismo, ¿no? Que existe cuando hay unas actitudes racistas que todos los polis encubren, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Los ujú, hay, ¿eh? Porque hay policías claro que que los hay. están luchando y que, de hecho, en las redes sociales incluso se visibilizan y se reivindican precisamente contra este corporativismo que lo que hace es dañar esta imagen del cuerpo y están también por una democratización de los cuerpos y, bueno, que realmente pues están un poco solos, pero hay que visibilizarlos y hay que Es un reivindicarlos, trabajazo, ¿eh? sin ninguna duda. Así que nada, yo creo que tenemos una charlita bastante intensa Madre mía, sí. para inaugurar esta sección de este mes de junio de la Marea Antifascista y la verdad es que, pues nada, simplemente pues agradecerte, Bob, que hayas A ti, un estado placer, Miquel. dedicando tu café a charlar Yo y, encantado. y nada, agradecer a todas y a todos que conectéis y que nada, que nos escuchéis. Y invitaros a seguirnos la semana que viene, que encontraremos algunos temas seguro que interesantes que podéis sugerir también por las redes. Seguro que os hacemos caso, Fenomenal. seguro. Y así que nada, muchas gracias. Seguidnos en el hashtag LM Antifascista y nos vemos la semana que viene. Gracias, Bob, y gracias, Peña. A ti, Miquel. Adeu. Adeu.